He transmitido mensajes de los muertos a quienes me han pedido ayuda. Todo lo que he aprendido durante este tiempo sobre la muerte es bastante interesante. He aprendido que los primeros minutos después de la muerte son difíciles para la mayoría de los muertos. Durante este periodo algunos de los difuntos caen en la trampa de una existencia distorsionada y pueden ser molestos para los vivos, porque durante este periodo no se dan cuenta de su muerte. Pero no hay por qué tenerle miedo. Lo principal es aprender algunas reglas, habló Edgar Casey al respecto. Edgar Casey era llamado un profeta durmiente, que supuestamente tenía acceso a cualquier información, en cualquier tiempo y espacio. El propio Casey decía que reunía a su alrededor a dos públicos, los vivos, que acudían al profeta en busca de consejo, y los muertos, que siempre estaban a sus espaldas. Que estos últimos existían lo confirman las historias de fantasmas de los muertos. Por supuesto, mucha gente no tomaba en serio las palabras de este hombre. Mi padre Leslie vivía con nosotros en la costa este. Un día fue a visitar a mi hermana y murió en sus brazos. Fui sola al funeral de mi padre, ya que mi hermana vivía a 1000 kilómetros de distancia. 3 días después volví a casa. Por la misma época, mi difunto padre también apareció por aquí. Yo, mi mujer, mis hijos y los visitantes de nuestra casa no le vimos, pero le oímos. Hacia el final de su vida, Leslie contrajo asma. Y ahora su respiración sibilante se oía de vez en cuando desde la habitación donde vivía mi padre, declaró Edgar Casey. Casey tranquilizó a su familia y dijo que Leslie se había ido demasiado deprisa y que ahora intentaba poner sus asuntos en orden. Pidió que nadie interfiriera con el difunto al hacerlo. Casey prohibió hacer reparaciones en la habitación de su padre mientras se oyeran ruidos en ella, sacar pertenencias de allí o mover muebles. También le recomendó que no mirara en esa habitación hasta que Leslie la hubiera abandonado definitivamente. Sin embargo, Hugh, el hijo de Edgar Casey, seguía incumpliendo estas prohibiciones. Mi padre había pedido que nadie entrara en la habitación de mi abuelo. Pero yo creía que allí había ratas. Quería atraparlas. Así que cuando oía un ruido en el piso de arriba, corría a la habitación, apartaba la cómoda, miraba debajo de la cama, con la esperanza de encontrar roedores. A papá no le gustaba cuando me pillaba haciendo eso. Me recordaba que no molestara a mi abuelo y que tardaría un rato en irse, recuerda Casey, el hijo de Edgar. Un día Hugh invitó a la casa al cartero, que hablaba a menudo con Leslie Casey hasta que murió. El chico le llamó justo cuando empezaba a oírse ruido de nuevo en la habitación de su abuelo. Alguien paseaba por el suelo, respirando agitadamente. ¿Oyes algo?, preguntó Hugh al cartero. El cartero asintió y preguntó al chico que subía las escaleras. Es mi abuelo, anunció solemnemente el chico. Pero está muerto, susurró el visitante, y, poniéndose pálido de miedo, se alejó a toda prisa. Después de este incidente, el cartero tuvo miedo de acercarse a la casa de Casey y dejó el correo en la puerta. Un día, a la hora de cenar, empezaron a oírse de nuevo ruidos en la habitación superior. Hugh se levantó de la mesa y, haciendo caso omiso de la advertencia de su padre, corrió al cuarto de arriba. Pero no llegó, pues justo en la escalera el niño chocó con su abuelo y, de algún modo, lo atravesó. Hugh estaba aterrorizado y casi se cae por las escaleras. Cuando Hugh tropezó con mi padre en las escaleras, pensó que había atravesado una tela de araña, como ocurre a veces cuando se camina por el bosque. Mi hijo estaba absolutamente convencido de que, eso, era lo que tenía que ser. Lo que estaba viviendo era francamente escalofriante. En ese momento a Hugh se le pusieron los pelos de punta, a pesar de que todo ocurrió a plena luz del día. Debió de ser en ese momento, bajando las escaleras, cuando mi padre abandonó nuestra casa para siempre. Al menos no se volvió a saber de él después de aquello.
A Hugh le pareció que fue él quien echó a mi abuelo de casa. Pero yo sé que no fue así. Pasaron muchos años antes de que Edgar Casey volviera a encontrarse con un caso semejante. Una noche recibió una llamada telefónica de la casa del profeta. El interlocutor se identificó como un capitán de barco. Con un temblor en la voz, informó a Casey de que un fantasma se paseaba por su casa. El capitán pidió que se tomaran en serio sus palabras y pidió ayuda. Invité al hombre a mi casa. Me contó una extraña historia. Hacía poco que se había mudado con su familia a una casa que había comprado, cuyo precio era sospechosamente bajo. Poco después de mudarse, los nuevos inquilinos empezaron a oír ruidos extraños. Les pareció como si alguien dejara caer una pesada bolsa al suelo y luego la arrastrara. Después, el pestillo de la puerta principal empezó a sonar. Por supuesto, todo esto asustó a los nuevos propietarios, dijo Edgar Casey. Las mascotas también se comportaban de forma extraña. Nada más mudarse a la nueva casa, el gato desapareció de ella. Y el perro temblaba constantemente de miedo, y metiendo la cola, buscaba la protección de sus dueños. El primogénito del capitán, que aún no había cumplido los 6 años, también se puso muy inquieto. El niño tenía a menudo rabietas inexplicables. Los nuevos propietarios de la casa decidieron preguntar a sus vecinos quién había vivido aquí antes que ellos. Resultó que aquí vivían un matrimonio. Se peleaban a menudo. Sucedió que el dueño de la casa levantó la mano contra su mujer. La dueña de la casa pronto se hartó de esta vida. Dejó a su marido. En un arrebato de desesperación, el hombre decidió abandonar su vida. Para ello, cogió una escopeta de la pared. Al dueño de la casa no le fue bien. Tuvo que arrastrarse por el suelo hasta la puerta principal, que no podía abrirse. El dueño de la casa no fue descubierto por los vecinos hasta 4 días después. Cuando Edgar Casey llegó a la casa invitado por el capitán y presenció los sonidos descritos, supuso que el antiguo propietario se había convertido de algún modo en rehén de la situación en la que se encontraba al final de su vida. Por lo tanto, todos los días esta persona fallecida se arrastraba por el suelo hasta la puerta principal y agarraba el pestillo de la puerta. Del libro de Edgar Casey, La muerte no es, aparentemente había estado arrastrándose hasta la puerta durante mucho tiempo y todavía continuaba arrastrándose cada noche. ¿Por qué sucedía esto? No lo sé. Después de que el capitán y su esposa escucharon la historia, tuvieron experiencias aún más extrañas. Describieron a alguien dando golpecitos en los muebles, crujidos en la chimenea y traqueteos en la habitación superior. Les recomendé que rezaran todos los días. Al final de la semana, el capitán me informó de que ya no oían los ruidos. Les aconsejé que hicieran reparaciones en la casa y quitaran los muebles viejos. Edgar Casey, comunicándose con los muertos, se convenció de que el periodo de transición después de la muerte a un nuevo plano de existencia es diferente para cada persona. Está condicionado por la forma en que terminó la vida del difunto, lo que hizo en su vida terrenal, hacia dónde se dirigían sus pensamientos. Dependiendo de esto, los primeros 10 minutos después de la muerte pueden parecer una eternidad para el difunto. Casey decía que no hay tiempo en el otro lado, por lo que algunos individuos pueden pasar meses o incluso años en un estado llamado muerte sin darse cuenta de su nuevo estado. Puede que usted diga que todo esto es una herejía, o que todo es ficción o rumor. Puede que piense que estas historias son poco científicas, poco fiables, carentes de pruebas. Tiene derecho a pensarlo. Pero yo tengo una relación especial con estas historias. Las he vivido. Estoy seguro de que algunos de los muertos, por la razón que sea, pueden estar atrapados en una existencia distorsionada. No puedo nombrar esas razones.
Pero aconsejaría a los vivos que se encuentren en esa situación que recen, y a los difuntos que intenten ver un rayo de luz que les ayude a salir de esta trampa y les muestre el camino hacia una nueva vida, dijo el profeta durmiente.